da gusto verlos. Lo dijo el pastor, es una enorme responsabilidad tener que compartir la palabra con una iglesia como esta, donde tienen un gran pastor, tienen un excelente pastor y pastora, su esposa, su familia, tienen un liderazgo de lo mejor y es una gran responsabilidad. Pero yo quiero que hagamos hoy un ejercicio antes de ir a la palabra, ¿sí? Les voy a invitar para que se pongan de pie. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué nos dirá Dios eso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Voy a pedirles que por favor cierren sus ojos, levanten sus brazos. Dios está aquí. En la alabanza se adoró y se le pidió y adoramos su presencia. Le declaramos alabando que amamos la presencia de Dios. Y como dice el Señor que engañoso es nuestro corazón, a veces ni nosotros mismos sabemos qué hay en nuestro corazón que estorba la presencia de Dios, que estorba el fluir del Espíritu Santo y que impide que el Señor haga la obra que quiere hacer en nuestra vida. Por eso el ejercicio que vamos a hacer, usted en sus propias palabras, dígale al Señor, ahí donde está, dígale: Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, tú sabes todo lo que hay en mi corazón, lo que te agrada y lo que te desagrada. Todo lo que está impidiendo que tú puedas obrar con plena libertad en mi vida, lo desecho en tu nombre y lo arrojo fuera de mi corazón. Arráncalo, Señor, de raíz. Todo lo que está estorbando en mi vida, si tiene problemas en el matrimonio, todo lo que está estorbando en mi matrimonio, si hay problemas en relaciones con los hijos, todo lo que está fastidiando la buena relación de hijos con los padres, de padres con los hijos, con el empleo, con los vecinos, con lo que sea, dígale: Señor, despeja el camino, quita las piedras de tropiezo, limpia mi corazón en esta hora, Padre de la gloria. Arranca de mí todo lo que no me impide crecer, lo que me impide crecer en la gracia. Arranca de mi corazón, Señor, lo que me impide tener una comunión pura y santa contigo en cada momento de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, pídale al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Dile: Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame en este lugar, en este momento, en esta hora. No estamos aquí por un golpe de suerte ni por coincidencia. Estamos aquí, Señor, porque tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Tú quieres limpiar, liberar, sanar el corazón herido. El corazón que está sangrando no le puede servir a Cristo, iglesia. Háblale al Señor, ríndele todo lo que trajiste, la carga que hay en ti ahora. Dile: Señor, he hecho mi carga sobre ti. Él te va a sustentar. Salmo 55:22 dice el Señor: echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, porque Él no deja caído al justo para siempre. Dile: Señor, que la paz tuya reine en mi vida, porque la paz tuya sobrepasa todo entendimiento. Te la pido, Padre, en el nombre de Jesús, y por fe la recibo para gloria tuya, para descansar en paz y con la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibir la palabra que trae para nosotros hoy. Amén, amén y amén. Pónganse cómodos, por favor, y abran sus Biblias, si son tan amables, en la epístola de los Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Allí está el fundamento de la palabra para el mensaje que traigo de parte de Dios para compartirles. Comenzando el versículo 1 y el 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo,
sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pónganse cómodos, por favor, relájense, bien relajaditos, tranquilos, con el corazón libre y abierto para lo que Dios nos va a traer. Mientras pasaban las alabanzas, pude ver que algunas alabanzas tenían alguna relación con el mensaje. Y luego veo que los niños vienen y digo, también hay parte para los niños y para los padres en las alabanzas, en el mensaje. Así que creo que hay armonía de parte de Dios para esta noche. El tema que les voy a compartir basados en estos dos versículos de Romanos 12, 1 y 2 es rompiendo el esquema. Hoy vamos a romper. Amén, iglesia. Vamos a romper con todo lo que estorba. Si no está muy relacionado con la palabra esquema, ¿qué es esquema? Se lo voy a tratar de explicar en las palabras más sencillas. Esquema es un plan diseñado para llevar a cabo un propósito. Por ejemplo, en los partidos de fútbol a nivel profesional o de selecciones, los directores técnicos de un equipo hacen un esquema, cómo van a jugar sus 11 jugadores. Y así otros deportes, para no extendernos en eso. Pero hoy el Señor, con lo que nos dice en Romanos 12, 1 y 2, puso esto en mi mente, en mi corazón. Rompiendo el esquema. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Yo pienso que mucho. Dios ha puesto una carga en mi corazón, en mi vida, impresionante acerca de la iglesia. No de Torre Fuerte, sino acerca de la iglesia alrededor del mundo. Me preocupa la situación de la iglesia, me preocupa la situación de muchos cristianos, de mucha gente que se congrega de domingo en domingo y que no han nacido de nuevo, pero están congregados. He conocido gente en una reunión muy grande de iglesias americanas, fui invitado y me pidieron a mí que hiciera la ministración a los que pasaron adelante, y cuando ministraba un hombre se quebrantó, comenzó a llorar y a gritar y a pedirle perdón a Dios porque llevaba 23 años en la alabanza y solo esa noche se dio cuenta que no había nacido de nuevo. 23 años en la alabanza, todos los domingos en la iglesia. Y a mí me preocupa eso porque en la comunidad hispana también sucede lo mismo. Y yo quiero decirles, amados y amadas en Cristo, que asistir a la iglesia es una ayuda, pero no nos dice que somos salvos. Mi Biblia Reina Valera del 60 en ninguna parte encuentro que nos diga que somos salvos por asistir a la iglesia. ¿Para qué asistimos a la iglesia? Asistimos para alabar al Señor, porque la palabra dice que Él es digno de alabanza, que el Señor habita en medio de las alabanzas. Si leemos Segunda de Crónicas 2, capítulo 20, Segundo de Crónicas 20, allí dice cuando el rey Josafat se reunió esa coalición para destruir a Judá y a Israel, ¿él qué hizo? Dice que tuvo miedo y convocó para ayuno y oración. Y Dios le dijo al profeta: dígale al rey Josafat que ponga al frente un grupo de cantores y cantoras y los carros de guerra en la retaguardia, y comenzaron a alabar al Señor. ¿Y qué ocurrió? Todas las huestes de los 5 reyes que venían contra ellos cayeron en confusión y se mataron ellos mismos. Ese es el poder de la alabanza. Lo estamos recibiendo, iglesia. Entonces hoy vamos a romper el esquema y espero que se concentren, no se distraigan y reciban la palabra. El Espíritu Santo comienza en Romanos 12 hablándonos por medio del apóstol Pablo y nos dice algo muy claro: hermanos, les ruego, mire esa expresión, les ruego por las misericordias de Dios. Ese verbo rogar, traducido del griego a nuestro idioma, tiene varios significados. Yo seleccioné los que van en armonía para el mensaje. Y quiere decir, os ruego, los exhorto. Y ese es el mensaje de hoy.
por una parte exhortación. Amonestar también puede ser de amonestación. Animar para levantar el ánimo. Motivar a la gente a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y exigir. Dios es exigente. ¿Sabe por qué Dios es exigente? Porque Dios es Dios de excelencia. Y Él quiere que su pueblo, sus hijos, sus hijas, su iglesia, sea una iglesia de excelencia, como es Torrefuerte. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Atención a esto. El esquema mundano fue diseñado por Satanás antes de la caída del pecado de Adán y Eva. Miren lo que les estoy diciendo. Lo preparó Satanás antes de hacerlos caer en pecado. Noten que Satanás se prepara con anticipación. Yo veo muchos cristianos que improvisan. ¿Aló? El diablo se prepara y mucha gente en la iglesia no se prepara. Tenemos que vivir preparados en oración, lectura, estudio de la palabra de Dios. Ahora, después de que el hombre cayó en pecado, entonces Satanás puso en práctica el esquema que tenía preparado para controlar la humanidad. Yo no sé si ustedes lo habían visto así o no, pero esa es la verdad. Lo puso en práctica. ¿Con qué propósito? Para que todos los demás que íbamos a recibir como herencia la maldición del pecado por nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos decidiéramos hacer la voluntad del diablo, pero no la de Dios. Ese esquema hay que romperlo hoy. Definitivamente, una vez y para siempre. Vamos a ver si lo logramos en esta noche para gloria de Cristo Jesús. Así que hay que tener cuidado con eso, iglesia. Porque es que hay gente que asiste a las congregaciones y cantan como los ángeles y salen para la casa y gritan como los demonios. Eso no puede ser así. No puede haber doble moral. No puede haber espíritu de contienda, de odio, de guerra, de maldición, después de haber estado en la casa de Dios, en la presencia de Dios, alabándole y recibiendo su palabra. Por eso es que Dios nos amonesta. Por eso es que Dios nos exhorta. Por eso es que Dios nos anima y por eso nos exige. Porque Él quiere lo mejor de nosotros para con Él, para que de Él podamos nosotros recibir lo mejor que tiene para la iglesia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora, si nosotros lo hacemos, mis amados en Cristo, le obedecemos a Dios, vamos a romper ese esquema diabólico que tanto nos perturba, que tanto nos estorba, que nos impide hacer la voluntad de Dios. Y ese esquema diabólico tiene atrapado al mundo en el engaño y tiene atrapadas a muchas iglesias. No estoy aquí para poner posición de juez, no vengo a juzgar a nadie. Simplemente vengo a traer ejemplos y comparaciones de lo que está sucediendo en algunas partes del mundo con las iglesias cristianas. Yo no sé, aquí no, porque en esta iglesia, eso nos encanta a mi esposa y a mí de esta iglesia. Hay iglesias que alaban para despertar las emociones de la carne, pero en Rocafuerte y en Torrefuerte se alaba para adorar a Cristo. Ese es el centro. Así es que tiene que ser. Tenemos que ser selectivos con las alabanzas, mis amados en Dios, en Cristo. Entonces, por eso Dios exhorta a la humanidad. ¿Nos exhorta a qué? A tomar una decisión firme, una decisión correcta, con rectitud, con ternura y con sinceridad de corazón, para que nosotros podamos vivir conforme al plan de Dios y romper el esquema de Satanás para que no nos haga daño.
Ya se pueden ustedes estar preguntando, bueno, pastor, ¿y cómo puedo romper el esquema? Porque alguien le contó mi vida y ahora usted me está disparando el sermón a mí. No, no es así. No piense eso. Dios conoce cada corazón y todo lo que hay en él. Lo primero que necesitamos nosotros hacer para romper ese esquema maligno es dedicar nuestra vida y nuestro corazón cada día a Cristo Jesús. Si ustedes verán, por ejemplo, lo que dice Marcos 9:23, allí están las palabras del Señor que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno ha tomado la decisión y quiere convertirse en mi discípulo, en mi partidario, en mi seguidor, dice, tome su cruz cada día, no de vez en cuando, no una vez al año, todos los días. Niéguese a sí mismo y sígame. Pero lo que pasa es que ningún cristiano quiere hacer estas cosas. Se nos olvida. Hoy no es necesario, yo estoy como bien, hoy me siento mejor que ayer, hoy no necesito tomar la cruz. Dios dice que la tomemos todos los días. Esa es una de las enseñanzas de Dios para romper ese esquema del maligno. Y en esto nosotros tenemos que ser cuidadosos al extremo. Dígale a su compañero de asiento, tenemos que ser cuidadosos al extremo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos conforme al plan de Dios, para recibir el don del arrepentimiento, el perdón de los pecados y no dudar de la salvación que nos regala por gracia y la recibimos por fe en Cristo Jesús y nadie más. Amén. Ok, entonces, nosotros podemos romper ese esquema mundano, no es imposible, es fácil y Dios nos facilita los medios. ¿Cómo podemos, después de lo que les dije? Presentándonos nuestros cuerpos en oración diaria. Pero es que la gente de hoy vive tan apurada y tan afanada por los afanes de esta vida, perdóneme la redundancia, viven preocupados por los afanes de esta vida, que no tienen tiempo para orar. Y tiempo sí hay, hermanos. Permítame darles una anécdota. Lo que pasa es que o somos muy dormilones o somos malos administradores del tiempo. En unos momentos de mi vida que tuve una crisis, tuve que buscar un trabajo. Y entonces hice el curso y me convertí en chofer de bus de escuela. Y ahí me ayudé, pero tuve que dejar eso rápido, porque teníamos que recoger niñas y niños de middle school. Y el vocabulario que usaban esas niñas y esos niños, dije yo, si sigo oyendo esto todos los días, voy a abandonar a Cristo pronto. Qué lenguaje tan podrido el de esas criaturitas. Y yo pensaba, ¿cómo se ve la falta de papá y mamá en estos niños? ¿Cómo se ve la falta de buenas maestras y maestros en la escuela con los niños? Por eso tenemos que presentarnos en oración. Mis hijos, el mayor de nosotros, va a cumplir 50 años y de ahí para abajo hasta el cuarto, pero nosotros todos los días oramos por nuestros hijos, por nuestras nueras, por nuestros nietos, por nuestra descendencia hasta 1000 generaciones para que nadie se pierda. Esa es la promesa de Dios. Todos los días, porque es que el diablo no descansa. A los que nos gusta descansar mucho de orar, de leer la palabra y de hacer la voluntad de Dios es a nosotros. Entonces, presentándonos nosotros en oración nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el Señor. Mire cuánta necesidad tenemos para poder romper el esquema del maligno. Y si ustedes son honestos, creo que no lo están viviendo así diariamente. ¿O sí? Levante la mano el que lo hace. Ya le pegamos al 100% con el mensaje hoy a la iglesia. Hoy hay bendición, diga conmigo, hay bendición. Hay gloria para Cristo.
Hay restauración para la iglesia. Hay despertar espiritual. Dios va a sanar el alma enferma. Dios va a vendar las heridas y va a quitar el corazón sangrante y doloroso y lleno de dolor y de angustia, para darle un corazón de carne, tierno, humilde, agradable y agradecido con el Padre, parecido al de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora, ¿qué quiere decir lo que les he dicho hasta aquí? Que nosotros, mis amados en el Señor, nuestra conciencia cristiana como hijos de Dios nos exige vivir en armonía con la palabra de Dios. No podemos aceptar nada de lo que no está respaldado por la palabra de Dios, ni doctrinas, ni prácticas, ni cosas que son ofensivas a Dios. ¿Lo están recibiendo? ¿Cómo ponemos esa palabra de Dios en práctica? Mire, primero tenemos que leer la palabra todos los días. Tenemos que meditar, pero no tomen a mal la palabra meditar. La palabra meditar es para reflexionar a fondo, pensar profundamente en lo que leímos, en lo que estudiamos, para ponerlo en práctica. Porque la palabra de Dios, dice el Espíritu por medio del apóstol Pablo en las epístolas a los Corintios, que la palabra de Dios es el alimento para el espíritu. Y aquellos que la leen y la estudian, la meditan, la reflexionan y piensan profundamente en ella, dice el Señor, que están recibiendo vianda. Pero algunos en la iglesia no pueden todavía ni recibir la leche, porque se han quedado como enanos espirituales. Esto es realidad, hermanos. Así que yo espero que Dios obre en sus vidas como ha obrado en la de mucha gente. ¿Por qué Dios quiere que seamos así? Porque Él quiere que nosotros seamos un testimonio vivo que exalte su nombre, que le dé honra y gloria a Cristo Jesús, para que el enemigo pueda ser retenido y resistido por medio de la fe, la oración y el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo no tiene nada que ver con el sistema cósmico mundano. El sistema mundano, la palabra mundo, viene de un vocablo que es cosmos. Y el cosmos es el sistema diabólico, demoníaco, diseñado por el mismo Satanás y celosamente vigilado por el mismo diablo. Y ese sistema cósmico es lo que ustedes ven que se opone por medio de los políticos, por medio de los profesores y profesoras en las escuelas y en las universidades, que promueven, no lo voy a decir porque hay muchos niños, pero ya saben qué, ¿no? Así, y todas esas cosas y colores mal usados. Eso no debe de ser. El que ha nacido de nuevo no tiene por qué participar en ninguna manera con ese sistema cósmico mundano que se opone a Dios, que se opone a su palabra, que se opone a Israel, que se opone a la iglesia y a su divina misericordia y gracia para con nosotros. Amén, amén y amén. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Que nuestro cuerpo es para guardarlo en pureza y santidad. Dígale a su compañero de asiento, no se le olvide, hermano, que tiene que guardar su cuerpo en pureza y santidad. Dígale, dígaselo y dígaselo durito. Tóquelo en el hombro y dígale, su cuerpo es para guardarlo en pureza y santidad. La palabra santidad o santo, traducida del griego a nuestro idioma, aquí quiere decir, mire esto, apartado del pecado celosamente. Es decir, con celo santo, el celo de Dios, y de manera exclusiva, para que su cuerpo y el mío sirva únicamente como templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Si se lo va a dar ese aplauso al Señor, déselo con ganas, con júbilo, con gratitud, para gloria del Señor. Y por eso es que nos dice en la primera epístola a los Corintios capítulo 6 y versículo 19, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que ya no sois de vosotros? ¿Cómo así
que ya yo no soy de yo. Eso es lo que Dios está diciendo, y ya no sois de vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Sabe qué nos quiere decir Dios ahí? Ya dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Escúchelo bien para que no me olviden. Ahora pasamos a ser propiedad exclusiva por toda la eternidad, propiedad del Cristo de la gloria. No tenemos nada que ver con el mundial. Dios, por muchos cristianos me han preguntado, pastor, ¿y entonces por qué Dios nos dejó en el mundo? Por una razón muy sencilla. Porque si nos llevara a todos para el cielo, ¿quién evangeliza a los perdidos? Ese es trabajo de la iglesia. Mateo 28, 19 y 20, léalo y verá. Ese es el trabajo de la gran comisión para la iglesia. Ahora somos propiedad exclusiva del Señor. Por eso necesitamos tener un celo santo para Dios, para con Dios, para con el Hijo y para con el Espíritu Santo de Dios. Y que nos esforcemos por no contristar. La palabra contristar se traduce como entristecer el Espíritu Santo de Dios. ¿No? A la gente, siempre que uno habla de pecado, inmediatamente se imaginan los 45 balazos, las 30 puñaladas, los 15 machetazos. No. Hay pecados diminutos que condenan las personas y de eso no se habla. Por ejemplo, el infierno va a estar lleno de mucha gente por un pecado que cometió. Un solo pecadito que nadie menciona casi, la incredulidad. Dios dice que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay necesidad de ser tan de prensa amarilla para llamar la atención. Simplemente con sencillez y la verdad es lo que el pueblo necesita escuchar. Entonces, no contristemos, no hagamos entristecer el Espíritu Santo por causa del pecado, mis amados en el Señor. Es así como Dios nos quiere ver, y es así como Dios nos pide, nos exige y nos manda a vivir, para que podamos agradarle a Él, para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas, y con la ayuda del Espíritu Santo podamos romper ese esquema de Satanás que tanto daño le hace a la iglesia, que tanto daño le hace a las familias y que tanto daño le está haciendo a Israel. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice que es cristiana y odia a Israel. Es increíble. Ahora, diga conmigo, yo no puedo conformarme a este siglo. No, pero no comieron taquitos o pupusas, ¿no? Dígalo con ganas. Diga, no podemos conformarnos a este siglo. Romanos 12:2 dice el Señor, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos conformamos a este siglo, no podemos renovar nuestra mente por el Espíritu, y jamás vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Aquí la cosa es individual. Hay que hacerlo, iglesia. Pero a mí me preocupa que esto no está sucediendo, mis amados en Cristo. Hay mucha tibieza en la iglesia cristiana. Mire, hermanos, yo no sé si les dije antes en las otras veces que he predicado aquí, por la gracia de Dios y el amor del pastor Rigoberto que me invita, y su buena voluntad de tolerarme, porque yo creo que ya los debo tener hastiados, pero bueno, me van a perdonar una vez más. Hace más o menos unos 35 años leí un libro que se titulaba El cristianismo en crisis. Y cuando yo leí ese libro me quedé boquiabierto de lo que allí decían los investigadores, de lo que estaba sucediendo. Estoy hablándoles de hace 35 años que lo leí, y ellos investigaron antes, o sea, más de 35 años. Si había crisis en la iglesia en esa época, ¿no creen que hoy esté peor la situación?
Hermanos, tenemos que predicar la palabra, la verdad, como es, sin arandelas, sin aspirinas, sin Tylenol, para que la gente conozca la verdad y Dios los haga libres. Pero a la vez hay que entregársela con amor, como yo trato de hacerlo. No sé si lo cumplo, pero trato de no ofender a nadie. Amén. Entonces, lo que Dios nos manda que hagamos en Romanos 12:2, de renovar nuestra mente por el Espíritu, de orar diariamente, de tomar la cruz cada día. Lamentablemente la mayoría de los cristianos están cómodos, están conformes como el mundo corre con este siglo, como las iglesias van en la dirección equivocada. Mucha gente va a la iglesia porque allí, ya ustedes saben, los músicos saben mejor que yo de la música que se está usando, con la excusa de que para atraer jóvenes. Y yo me pregunto, pero los apóstoles no usaban el hip hop, ni el rock cristiano, ni el rap cristiano. Y cuando Pedro predicó en Pentecostés, el muchacho estaba por allá en la pared del quinto piso, se cayó y se mató. Y no había de eso, era pura palabra. Era oración, era pureza, era santidad, era obediencia, era humildad, era gratitud delante de Dios. Y cuando se vio que el muchacho se había matado, se le acostó encima, devuélvele el espíritu, y vivió. Eso ya no se ve en las iglesias, porque en las iglesias están llenas de duda. Hay gente que le presta atención a aquellos que andan para dispersar, no para recoger. Critican a todo el mundo, pero no evangelizan a nadie. Torre Fuerte, no caigan en eso. Si no comparte la palabra, no critique. Si comparte la palabra, tampoco critique. Ore por esas vidas. Amén. Bueno, cuando el Señor dice esa frase, no se conformen a este siglo, el Señor está señalando que la persona que haya experimentado el nuevo nacimiento, al ser engendrado por el Espíritu Santo, ya está en el camino correcto para romper el esquema del maligno, para romper esas maldiciones generacionales que vienen en la vida de la gente. Yo no sé si ustedes han estudiado ese tema, es importantísimo y es profundo, es fuerte. Por ejemplo, yo no sé, yo no conocí mis abuelitos ni por parte de mi mamá ni mi papá, porque cuando ya nací ya habían muerto. Yo no conocí, si no conocí a mis abuelos, a mis bisabuelos, yo no sé. Pero de ahí para atrás esas generaciones practicaban ciertas cosas como hasta hoy mucha gente y en muchas naciones, ¿no? Los agüeros, los baños para la buena suerte, el ojo de buey para que no lo crean tan buey y no le hagan y no le hagan maleficios, los riegos para la buena suerte, acudir al espiritista para consultar en lugar de consultarle a Dios, ir a la bruja para que le lea la palma de la mano, el iris del ojo, el tabaco, la taza de chocolate, en fin, toda esa porquería. Eso sigue vivo hoy, pero eso viene de muy atrás, de siglos de atrás. He conocido tristemente cristianos en iglesias que practican esas cosas, con unas actitudes lamentables, iglesia, que si les cuento les da risa. Era un señor que bueno, era como medio loquito el señor y quería casarse. Quería casarse. Y entonces puso los ojos en una muchacha joven y bonita, y él ya tenía como 55 y la muchacha por ahí unos 23. Resulta que el señor no le gustaba bañarse. Y él llegaba a la iglesia, pastor, y me abrazaba, yo quedaba que caía ya. No le gustaba bañarse al señor, trabajaba toda la semana, sudaba y todo, pero no le gustaba bañarse. Entonces un día me pidió que orara por la novia porque era indiferente con él.
Y yo le dije, bueno, yo oro, pero yo no sé si ella lo va a oír. Y me dice, ¿por qué usted cree eso, pastor? Le dije, haga una mirada introspectiva, pero como era un hombre de campo, le dije, una mirada a su interior. ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en su cuerpo? ¿Qué hay en su conducta? ¿Qué hay en su personalidad que no le pueda gustar a ella? Piénselo. Y lo que usted encuentre que no le guste, puede gustar a ella, cámbielo. Tratando de decirle que se bañara, ¿no? Para que no se ofendiera. Pues resulta que no hizo nada. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Fue y contrató a una viuja en Chalo por ahí con Beaufort Highway. $4,000 le arrancó que para hacerle eso y hacerle traer a la muchacha, y la muchacha nunca llegó a sus pies. Perdió sus $4,000, se los robó el diablo. Y cristianos. Y hay gente que es así, que si no tiene higiene personal exterior, imagínese cómo estará el corazón y la conciencia. No podemos romper el esquema del maligno de esa manera. Así que un verdadero cristiano no debe de adaptarse a las prácticas del mundo incrédulo, mis amados. Un verdadero cristiano, una mujer cristiana, no puede acudir a lo pagano, a lo oculto, a lo diabólico, lo perverso. Eso trae consecuencias terribles, hermanos. Miren todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento con Israel, nomás por adorar un becerro de oro, por ejemplo. Todo lo que vino. Imagínense de ahí para arriba, porque ahí nace la idolatría y toda la porquería que estamos viviendo a través de los siglos. Nosotros tenemos que vivir unidos a Cristo, pero jamás podemos vivir bajo bendición separados de los valores morales y espirituales que Dios estableció y nos los da a conocer en las Santas Escrituras. Así que si usted es un cristiano, hermano, que viene todos los domingos y se para aquí donde el pastor Rigo lo vea, que usted salta y brinca y levanta las manos, pero nunca lee la Biblia, está mal. No con el pastor Rigo, con el pastor del pastor Rigo. Están mal. Está mal, iglesia. Es que el pastor es guía. Ustedes tienen un pastor que los guía. Ustedes tienen un pastor que los ama. Un pastor que los cuida. Un pastor que quiere lo mejor para ustedes. Pero Dios no puso al pastor Rigo como policía suyo. Es pastor. Ustedes tienen que tener responsabilidad. Tienen que haber tomado la decisión de vivir en obediencia a Dios. Sin policía. Eso tiene que brotar del corazón. Hágalo, iglesia. Porque los principios que Dios estableció para cada cristiano, para formar la iglesia y organizar la iglesia, a su vez son los fundamentos que Dios nos ha dado para tener una familia bendecida. ¿Está escuchando eso? Y una iglesia donde reina la presencia de Dios. Y una sociedad que vive bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y que tiene su espíritu, su alma y su cuerpo listos para honrar al Cristo de la gloria, no para la marihuana, ni para la cocaína, ni para el licor, ni su cuerpo para el adulterio, porque ya dijo el Señor que lo ha cogido y lo ha escogido exclusivamente para ser templo del Espíritu Santo. Así es. Mire, hermanos, es feo cuando uno habla de uno mismo. Pero les voy a contar algo que yo me he propuesto para mí. ¿Cómo quiero vivir mi vida y cómo me he esforzado por vivirla desde el día que el Señor me salvó hasta hoy y hasta cuando el Señor me cierre los ojos? ¿Se lo cuento? Eso les puede ayudar. No es con el fin de exaltarme. Es lo siguiente. Ni siquiera se lo he contado a mi esposa, yo creo. Pero hoy lo va a oír. Después de 50 años y 6 meses de matrimonio. Bueno, ahí va. Póngale cuidado. Yo me he propuesto que mi testimonio
la manera en que yo viva sea como si yo en mi vida hubiera predicado el día de mi funeral. Así quiero vivir yo. Así me esfuerzo por vivir yo. Con rectitud, con integridad, con respeto. No deshonrar a nadie. No quitarle nada a nadie. Ganarme la vida por la vía de lo correcto, lo que es. Y Dios nunca me ha faltado ni me ha dejado caído. Quiero predicar mi funeral en vida. Ese es mi propósito. Yo creo que eso le fastidia al diablo, pero que no lo dejo dormir. Porque es que Él quiere que nosotros no hagamos su voluntad. La voluntad de Dios, sino la de Él. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si nosotros nos conformamos a este siglo, esa frase que nos dice el Señor también significa que nosotros debemos rechazar las malas conversaciones. ¿Quién me dice por qué digo eso? La palabra lo dice. Rechazar las malas conversaciones. Porque Dios dice en la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que dice el Señor en la epístola de Santiago, nos da el ejemplo, y el Señor dice que de un nacimiento de agua no puede salir agua salada y agua dulce. O es salada el agua que brota, o es dulce, pero no las dos. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? No podemos venir a alabar al Señor, a predicar la palabra y luego salir a maldecir la esposa en el carro camino de la casa. Mejor retírese uno del ministerio, hermano. Yo me retiraría. No sería para ser ese tipo de hipócrita. Porque si no trato a mi propia carne, a mi propio cuerpo, que es mi esposa, como dice Dios, como ella lo merece y como dice el Señor, que la tratemos como a vaso más frágil, que la amemos como amarnos a nosotros mismos. Si no puedo hacer eso y vengo a predicar aquí de santidad y de cómo romper el esquema del maligno para agradar a Dios y la trato como trapo de piso, pues yo soy un hipócrita que no merezco estar en un púlpito porque Dios me va a reprender. Así de sencillo, hermanos. Diga conmigo, o somos o no somos. Pero tenemos que ser lo que Dios nos ha mandado que seamos. Ahora, si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hoy abundan las falsas creencias y las falsas prácticas en las iglesias alrededor del mundo, hermanos. Hermano, lo que yo leo, lo que yo me encuentro me deja con la boca abierta, no lo veo y no lo creo. Falsas enseñanzas. Por ahí acabo de ver una pastora que había muy famosa en Miami y se terminaron divorciando con su esposo y estaba predicando y le decía a la iglesia, yo soy mucho más que un apóstol. Ok, está bien, pero hay que quitar eso. Mis oídos no deben escuchar eso. Lo que no me edifica, lo que no está fundamentado en la palabra, no tengo que escuchar eso. No me interesa. Me va a contaminar mis sentidos, iglesia. Y todas esas falsas creencias se mueven ahora. Escuche lo que les voy a decir. Todas esas falsas prácticas, falsas enseñanzas, ese falso movimiento se mueve con una inteligencia espiritual artificial. Es falsa, es de las tinieblas, no es de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Por eso es mucho mejor hacer lo que es más sencillo, pero más eficaz. Saturar toda nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo con el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración que nos llena de la presencia de Dios, que hace huir al maligno de nuestra presencia y que nos mantiene fortalecidos en Cristo para servirle hasta el último día de la vida. Ahora, ¿cómo más podemos romper el esquema del maligno? Tenemos o necesitamos renovar nuestra mente para poder romper ese esquema maligno.
de Satanás. Y aquí va la otra. La renovación de la mente no es una vez al año, es diaria. Es diaria, iglesia. Cosas que a nosotros a veces sin querer llegamos a un lugar, miramos y está el televisor prendido y estamos viendo algo, no que sea pecaminoso, pero que no edifica, que es contra la palabra, que no es de Dios. Pero por un momento lo miramos y nos queda ahí y después pensamos y pensamos y pensamos y nos acostamos a dormir, oramos para antes de dormir y no nos podemos dormir porque viene al pensamiento, nos perturba. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no vale la pena, iglesia. Hay que renovar nuestra mente diaria. Señor, esta es la oración que podemos hacer para eso. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, limpia mi mente, santifica mi mente, amado Padre. Limpia mis pensamientos, purifica mis pensamientos, santifica mis pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a mantener la mente de Cristo en mi cuerpo pura y santa para hacer su voluntad. Eso es diario. Y si lo podemos hacer más de una vez al día, mejor. Yo aprovecho el tiempo cuando voy conduciendo. Claro que no cierro los ojos para orar porque puede ocurrir una tragedia, ¿no? Ya sería exceso de fe. Pero hay que hacerlo. Hay que aprovechar todo momento. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Creo que en todos sus países, como en el mío, en Colombia y también en Estados Unidos, escuchen lo que les voy a decir que es para los niños. Aquí es donde entran los niños. Cuando un niño empieza a asistir desde kindergarten hasta high school o bachillerato, son 12 años. 12 años que ese niño acude todos los días. Esos 12 años son iguales a 4,280 días. Y esos niños, al lugar donde van, reciben influencia y enseñanzas positivas, pero también negativas. Hay que tener mucho celo y mucho cuidado con los niños. Los padres, ojo con sus niños en las escuelas, con los compañeros, con las profesoras, con los profesores, con todo el mundo. Hay que cuidar los niños porque los niños son un regalo, una bendición de Dios que el enemigo quiere destruir. No les voy a decir qué enseñanzas porque hay niños, pero ya de pronto ustedes las han vivido en sus familias con los niños en la escuela. Si su papi le pega, ya sabe a quién. Llame, ya sabe a quién. Y por ahí. Las enseñanzas positivas es que, bueno, en kinder le enseñan las vocales, poco a poco va aprendiendo las vocales, el abecedario, a escribir mamá, papá, Dios, etcétera, y más adelante aprende a leer, le van a enseñar matemáticas, álgebra, geometría, geografía, economía, ciencia, en fin, de todo aprenden. Pero hoy por hoy hay una agenda diabólica porque el diablo no quiere que rompan su esquema. Entonces ha penetrado todo. La medicina, la educación, la moda, los deportes, la familia y lo más doloroso, las iglesias. Créamelo, hermanos. Esto es serio. Y quiero decirles esto, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, lo hizo solo con el poder de su palabra. Eso quiere decir que Dios no necesita la ayuda de nadie. Él es omnisciente, está en todas partes, es omnipresente y es omnipotente porque tiene todo el poder. Pero el pastor Rigoberto o yo o cualquier pastor no somos Dios. Sin embargo, Dios, que todo lo puede hacer solo, Él se deleita, se goza con que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita se una en Cristo para servirle a Él en la extensión de su reino para el crecimiento en la tierra por medio de la iglesia.
Dios se deleita, Él quiere ver sus ovejas trabajando, sus hijos y sus hijas trabajando. Pero hay muchos que no tienen tiempo. Que es que el enemigo no quiere que tengamos tiempo. Lo mismo ocurre con muchos predicadores. El enemigo le pone tantas cosas al predicador, al pastor, al evangelista, al que sea. Ocupado, 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 citas, 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 consejería, esto por aquí, por allá. Y resulta que el hombre de Dios ya no tiene tiempo ni para orar por él. Cuando llegamos a ese punto hay que delegar, hay que delegar. Pero siempre tenemos que disponer de tiempo para hablar con Dios. Recíbalo, iglesia, para que usted no se seque como planta que no le echen agua. Así que, mis amados, hasta aquí ya pueden ustedes entender la importancia que como padres y la responsabilidad de traer los niños a la iglesia. Y las maestras y maestros de escuela dominical de prepararse con excelencia para traer la mejor enseñanza para esos niños. Darles el mejor ejemplo con su actitud, con su vocabulario y con la ternura y el amor que les hablen a esos niños. Porque es que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les enseña. Recíbanlo de parte de Dios. Ahora, hay que traer a los niños. Ojalá los niños los despierten temprano para que nunca lleguen tarde al culto. Esta iglesia me va a hacer echar de aquí, pastor. Ya no nos vuelva a traer a Parra aquí, pastor. Porque es que si los niños necesitan de la palabra y de congregarse, pues los adultos también. En Hebreos 13:25 dice el Señor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Los niños en la iglesia reciben los fundamentos para su espíritu, pero en el hogar nosotros no solamente tenemos que engendrar hijos ahí como locos y que crezcan como un árbol o como una plantica. No, el papá tiene su función y la mamá tiene su función. Y la función del padre y de la madre como equipo es moldear el corazón, el carácter, la personalidad de esos niños y enseñarles a que tienen que trabajar para ganarse en la vida por la manera correcta, trabajando honestamente, sin quitarle un centavo a nadie. A nadie. No necesitamos quitarle a nada a nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. Así de sencillo. Entonces tenemos que enseñarle a los niños los fundamentos de la familia, el respeto, la honestidad, la integridad, el orden, el aseo, la higiene personal, el respeto y el temor a Dios, el respeto a la iglesia, el respeto a las personas adultas. Vea, los jóvenes como yo. Y el deseo de conocer, la importancia de conocer la palabra de Dios. Pero como no ha sido así para las nuevas generaciones, está difícil. Está difícil. Ustedes recordarán lo que se venía haciendo desde hace años en este país, la Agenda 2030. ¿Han oído de eso? Eso es una agenda satánica sin misericordia por los niños y las niñas. Ustedes no pueden permitir eso. Por más que sea el gobierno de los Estados Unidos, que le van a hacer esto a mi niño para hacerle que dudar que nació varón o haya niña. No, dele clases, enséñele lo que está estudiando en la casa, de homeschool. Pero no vamos a permitir que nos destruyan los niños porque esa es la famosa Agenda 2030. De un comunismo disfrazado. Y ustedes saben que el comunismo se inspiró en el infierno. Porque el comunismo niega la existencia de Dios, niega la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Se burlan de ellos y los manosean como les da la gana. Y se burlan de los cristianos como ustedes y como yo. Pero no se desanimen. Aunque no ha sido así para ellos, todavía se puede si aprovechamos bien el tiempo y le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Dediquémosles tiempo a los hijos.
Nosotros, como les dije antes, lo seguimos haciendo. Hay ocasiones que yo estoy con mi esposo, porque yo nunca ando solo, me da miedo. Entonces yo siempre ando con mi guardaespaldas al lado. No, mentira, ¿sabe por qué lo hago? Para que nadie, el que me quiera calumniar, nadie diga yo vi al pastor Parra con otra mujer. Me tiene que ver siempre con la misma. Y entonces le sello la boca al diablo. Y estamos en algún lugar los dos y de pronto suena el celular. Le digo, mamita, conteste que yo voy manejando. Es uno de los 4 hijos. Mami, ¿dónde está mi papi? Aquí vamos en el carro. ¿En dónde están? En tal parte. ¿Qué horas son? Las 11:30. Mami, nos podemos ver a las 12:15 en tal parte que queremos almorzar con ustedes. Ahí nos desviamos, todo se detiene. Porque es que esa invitación tal vez no se vuelva a repetir mañana. Entonces aprovechamos ese tiempo con los hijos. Y siempre que estamos con los hijos, ellos saben que tienen unos padres que les estorban. ¿Cómo les fue el domingo en la iglesia? ¿Cómo estuvo el culto? ¿De qué predicó el pastor? ¿Están leyendo la palabra? Papi, vinimos a almorzar, sí, pero es tiempo de oír algo de la palabra de Dios también. Pero es que nos quiere tratar como si fuéramos niños de 12 años. Hijos, escuchen, les digo a ellos, yo dejo de ser padre el día que me muera. Mientras esté vivo como papá les tengo que estorbar y hacerles ver lo que necesitan. Punto. Así tiene que ser, hermanos. Y mis hijos son mis mejores amigos. Ellos me tratan a mí como un amigo. Si ustedes los vieran hasta dirá, pero le faltan al respeto. Ellos me ven y me abrazan. Hey, ¿qué hubo, Bari? ¿Cómo está todo, Bari? El otro, hey, loco, ¿cómo estás? Y así, chévere. Pero siempre el beso, papi, buenas tardes. Se van, hasta luego, papi, hasta luego, mami. Así los enseñamos y así van. Y así son mis nietos, 16 que tenemos. Pero bueno, sigamos con la palabra. No se desanime, iglesia. Vamos a romper el esquema del maligno y a velar por la buena salud moral y espiritual de los hijos. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice en la segunda epístola de Corintios capítulo 4 y versículo 16, abra su Biblia. Por lo tanto, no desmayemos, dice el Señor. No desmaye, mi amado en Cristo, no desmaye por ningún motivo. Más fuerte y poderoso es el Espíritu de Dios que habita en ustedes y en mí, que el espíritu de este mundo que vino para robar lo que no le pertenece, para destruir lo que no puede destruir. No desmayemos, porque debemos entender que nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día. Usted hoy se mira al espejo, su cabello negro y ondulado. Dentro de poco tiempo empieza a florecer el almendro y se va a dar cuenta que hay cambios. ¿Entiende, iglesia? El hombre exterior se va desgastando de día en día. Y mire lo que dice el Señor en la segunda parte del versículo de segunda de Corintios 4:16. Pero el hombre interior, el espíritu, se va renovando de día en día. Eso me hace pensar que de pronto aquí yo soy el más joven de todos. Porque el Señor me va renovando de día en día. Esa es la promesa del Señor. Entonces, con esa renovación que tenemos por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el proceso de comenzar la instrucción, la educación de los niños para que a temprana edad comiencen a romper el esquema de Satanás, tiene que empezar ayer. Ya, no pierdan tiempo. Que sea eso uno de sus propósitos diarios en su casa, con su familia. Cuando el Señor nos dice no desmayen, nos está diciendo, hijos, hijas, no pierdan el ánimo. Esfuércense, sean valientes, tengan fe, cuenten conmigo. Yo nunca los voy a dejar solos y desamparados. Porque nuestro hombre interior, ese espíritu que nos dio, se va renovando todos los días de la vida. Es lo que Dios nos promete. Ayudemos a nuestros niños, porque son el futuro de la familia y en este caso el futuro de Torre Fuerte. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón por la vida de los niños. Ahora escúchelo, si nosotros
no obedecemos a renovar nuestra mente, le tengo malas noticias. Si no nos esforzamos por renovar la mente, es imposible romper el esquema del enemigo. Es imposible. Y en esas condiciones no podemos hacer nada contra lo que enseñan en la escuela, en la universidad, etcétera. No podemos, porque no tenemos la capacidad espiritual ni el conocimiento para hacerlo, mis amados en Cristo. Entonces, para renovar nuestra mente y romper ese esquema, tenemos que leer la Biblia todos los días. Tenemos que orar diariamente. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para lograr este objetivo y que su divina y perfecta voluntad sea realidad en cada uno de ustedes y en mí. Pero lamentablemente esto no lo quiere hacer nadie. Nadie tiene tiempo para orar, nadie tiene tiempo para leer la Biblia. Están muy ocupados. Hay tiempo para todo menos para Dios. Hay gente que llega a la iglesia, al culto, con un corazón, una actitud en el corazón incorrecta. Porque su corazón está dañado, está perturbado. Satanás le ha dañado su corazón y le está robando la paz y las bendiciones del Señor. Ese corazón tiene que ser llevado al taller de Jesucristo para ser arreglado. No se preocupe, pastor, que las piedras me van a caer a mí. A mí me da tanta tristeza cuando escucho cristianos que me dicen, pastor, pero si yo ya recibí a Cristo, ya no necesito hacer nada más. ¿Ah? ¿En qué iglesia se congrega, hermano? ¿Cómo así que porque ya recibió está completo? No, 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 no. Le voy a decir eso, quien piensa así, cree así y vive así, está siendo engañado por la carne, está siendo engañado por el mismo diablo o por los dos. Pero eso no viene de Dios. Yo les digo por experiencia propia, mis amados, les hablo como si le estuviera hablando a mi familia, a mis hijitos. Se lo ruego de todo corazón, se lo pido. Déjense llevar por el Espíritu Santo de Dios. Déjense llevar por Él. Nada pierde. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Si se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios, usted siempre va a encontrar el momento para orar en cada día. Usted siempre va a encontrar el momento para leer la palabra de Dios y nutrir su espíritu. Usted siempre va a encontrar el momento para decirle, Señor, gracias. Gracias por regalarme un día más de vida. Gracias por el don de la vida. Siempre va a encontrar si se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y hacer la voluntad de Dios. Él nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, la primera parte del versículo dice, oren de noche y de día con gran insistencia, dice Dios. De noche y de día. Yo no sé por qué decimos que no tenemos tiempo. Si decimos que no tenemos tiempo para orar, pero Dios nos dice que oremos de noche y de día, entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó, Dios falló. Nosotros estamos bien y Dios mal, ¿no es cierto? No, Dios no se equivocó. Lo que nos está diciendo es que sí hay tiempo. Lo que pasa es que nos dejamos arrastrar por muchas cosas que nos roban la bendición a través de la oración. Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 18, orad sin cesar y dan gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración es un arma poderosa. La oración con acción de gracias, con amor, con humildad de espíritu al Señor, abre los cielos para que Él derrame un diluvio de bendiciones, de paz, de revelación, de dirección a nuestra vida y del gozo del fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha dado responsabilidades y nos promete que nunca nos va a dejar solos ni nos abandonará.
Dios siempre ha estado y estará dispuesto a ayudarnos, pero Él desea que trabajemos en equipo con Él. Amén, iglesia, trabajemos en equipo. Todos en la misma dirección del Espíritu Santo y con el mismo propósito. Para que ya un sábado no hayan asientos vacíos. Ese es trabajo de la iglesia. Invite su familia, invite sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, invite sus enemigos. Si usted invita a sus enemigos, los cielos se van a abrir sobre su vida. Porque es que su amigo Dios le va a quitar el odio contra usted y lo va a empezar a amar en Cristo y lo va a bendecir grandemente. Amén. Dios desea que trabajemos en equipo, pero en la dirección del Espíritu Santo. Y por eso nos da una responsabilidad específica en Efesios capítulo 4 y versículo 23, si quiere abrir su Biblia. Mire lo que nos dice el Señor. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Noten cómo dice desde la primera palabra. No dice, yo los voy a renovar en su mente. Dios no dice eso. Nos da una orden y nos da libertad para que nosotros elijamos, tomemos la decisión si renovamos la mente o nos quedamos brutos como estamos. Dígale usted a su compañero de asiento, no se me quede bruto, renovemos la mente por el Espíritu Santo de Dios. Ese bruto es con amor, es con amor. Ya ustedes saben. Amén, gloria a Dios. Ahora, esta noche usted puede llegar a su casa, se acuesta y dice, dígale, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás ahí en mi corazón. Quiero hacerte una invitación, Espíritu Santo, para que me ayudes a trabajar en armonía contigo. Quiero que formemos un equipo entre tú y yo, el dúo dinámico. Vamos a hacer el dúo dinámico para ganar muchas almas para Torre Fuerte, para tu reino. Espíritu Santo, dale dirección a mi vida. Ayúdame a renovar mi mente, porque yo quiero romper el esquema del maligno que tanto daño me ha hecho, que me ha robado la paz, la felicidad, me ha robado bendiciones, me está impidiendo vivir a plenitud la felicidad de Cristo en mi corazón. Quiero romper el esquema del mundo cósmico enemigo de Dios para disfrutar a plenitud la libertad gloriosa de Cristo Jesús en mi corazón. Hay que decirle eso al Espíritu Santo. Mire, hermano, para hablar con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, no hay que ir a la Harvard ni ser poeta. Lo que hay es que abrir el corazón y hablarle con sinceridad. Con sinceridad, como hablamos con un amigo, como hablamos con la esposa, con los hijos. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 3, 17, mire lo que dice allí. Se lo voy a recordar porque ustedes lo saben. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. En Torre Fuerte hay libertad, porque aquí reina la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se rompe el esquema del maligno. Así que si tenemos una mente renovada, una mente limpia, una mente sana, un corazón sano, un corazón puro, recto, justo para agradar a Dios, podemos disfrutar de la nueva creación que el Señor nos ha permitido conocer al nacer de nuevo, para romper el esquema del maligno, para servirle a Cristo Jesús con las fuerzas de nuestra alma, con todas las fuerzas del espíritu, con todas las fuerzas del corazón, con todas las fuerzas para decirle: Cristo, gracias por enseñarme a amarte, gracias porque estoy dispuesto a amarte con todo mi corazón. Por lo que soy, solamente se lo debo a usted, mi Señor. Hablarle con el corazón y el Señor se goza en eso. Entonces podemos decir, si hacemos eso, podemos decir con toda seguridad, diga conmigo, en Cristo Jesús. Fuerte, iglesia, en Cristo Jesús.
Yo soy más que vencedor. Pongámonos de pie. No voy a hacer invitación porque me extendí demasiado, pero les voy a pedir que ahí donde usted está, pídale a Dios que le ayude a renovar su mente. Pídale a Dios que le ayude a caminar de la mano con Cristo. Dígale: Señor, ayúdame. Ya no quiero ser como he sido hasta hoy. Cámbiame. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de ver las cosas, de ver las personas. Cambia mi manera de ver la iglesia. Cambia mi manera de ver tu reino. Cambia mi manera de hablar. Quítame los malos hábitos. Arranca los aguijones de la carne que me estorban, me perturban. Arráncalos, Señor. Pídale ahí de corazón. Dígale: aquí estoy, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, todo aguijón, toda espina, todo lo que impide que yo disfrute de una perfecta comunión contigo. Hoy te pido, amado Padre, en el nombre de Jesús, limpia mi mente, porque quiero tener una mente limpia, libra de contaminación y de malos pensamientos, de pensamientos que destruyen pero que no edifican. Límpiame. Quiero tener una mente sana. Sana mi mente, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús. Quiero tener una mente santa para tener pensamientos puros y santos, que te honren y te exalten a ti en mi vida y que me traigan dicha, paz y bendición a mí, a mi corazón, a mi hogar, a mi familia. Renuévame, Señor, en esta hora. Cambia todo lo que necesita cambiar en mí. Hoy me entrego a ti, me rindo, me humillo en tu presencia, Señor, confiando en que tú me has escuchado. Con la misma fe creo y confío que tú vas a hacer esa obra en mi vida. Y a partir de este instante, yo creo y confieso con mis propias palabras que jamás volveré a ser el mismo, porque hoy comienza la renovación del Espíritu Santo en mi vida y la destrucción del esquema del enemigo para caminar con Cristo hoy y para siempre. Amén, amén y amén.